Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Estén preparados, dice el Señor, estén preparados. Y asimismo va a ser el tema que vamos a desarrollar esta mañana. No se nos puede olvidar, hermanos y amigos, que este texto viene en una secuencia de argumentos de parte del Señor Jesús. Llamémosle la línea de argumento o el tema que sostenidamente el Señor Jesucristo ha venido enseñando. Y básicamente y generalmente es que todo debe ser puesto en perspectiva de lo eterno, en la búsqueda incansable del gobierno de Dios sobre nuestros corazones y sobre los corazones de muchos a través del Evangelio. Por supuesto que el Señor señala que esto nunca puede hacerse con incertidumbre, con miedo, con temblor, sino que el discípulo de Cristo debe ser capaz, con la ayuda del Señor, por supuesto, de ser resuelto y decidido en vivir su vida renunciando a todas las cosas para ser su discípulo, para seguir y servir al Señor. Los pasajes posteriores, incluyendo el que vamos a estudiar hoy, vienen como una ampliación de esta enseñanza. Este pasaje que estudiaremos viene inmerso en algunos elementos del mundo antiguo, donde nuestro Señor Jesucristo nacería y crecería, y para hallar el mensaje nos toca, por así decirlo, entender los elementos antiguos, pero gracias a que tengo que tener más volumen aquí, por favor. Gracias a que el versículo 40, el Señor nos da la enseñanza de este pasaje, entonces nos va a quedar un poco más sencillo interpretar lo que se encuentra en adelante. ¿Qué dice el versículo 40? Vosotros pues también estad preparados para que a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Es interesante, hermanos, porque a veces el Señor cuenta una parábola y no nos dice qué significaba. Claro, es un maestro y Él aplica las escrituras de muchas maneras, y hay enseñanzas donde mucho después el Señor explica algo, como cuando contó una parábola y fue después que sus discípulos le piden explicación que Él la explica. Gracias a Dios en esta, Él hace uso de unas herramientas para enseñarnos, pero a lo último dice, bueno, esta es la enseñanza. Y la enseñanza es el versículo 40. Así que el versículo 40 va a ser el hilo conductor o el ancla que nos mantendrá firmes navegando a través de estos textos. Como puede notar aquí, el Señor incluye, además de lo que hemos venido viendo anteriormente, esos llamados al discipulado, esos llamados a seguirlo con determinación, a considerar el fin de nuestras almas, a hacer tesoros en el cielo. Además de todo eso que el Señor nos está enseñando, aquí incluye lo que llamaríamos el elemento escatológico por excelencia. Bueno, quise dar un nombre no para que su confusión. Escatología nos habla del estudio que corresponde a las últimas cosas que van a ocurrir. Y aquí el Señor está incluyendo un elemento, o llamémosle el elemento escatológico por excelencia, y lo está uniendo a esos llamados que le hace a sus discípulos de que lo deben seguir de cierta manera. Es decir, síganme así, no teman si van a tener contradicción, si va a haber persecución, no teman, aun si ven quizás que sus asuntos temporales se vienen abajo, tienen que seguir al Señor, pero esta vez incluye este elemento escatológico por excelencia. No es la resurrección, ya nos ha hablado de eso, no es el juicio final, no es el cielo, no es la eternidad, sino aquel acto que dará pie a todos los demás
al que llegan todos los elementos y del que se desprenden los demás elementos. El elemento que enmarca y alrededor del cual se orienta todo lo que podemos llamar la escatología, y es la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Lo vio en el versículo 40? Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí el Señor está hablando, note, desde los días de su humillación. Es decir, está todavía andando aquí, predicando el Evangelio, todavía no ha muerto, todavía no ha resucitado, todavía no ha ascendido al cielo, y ya involucró un elemento que va muchos siglos después de su ascensión, y es su segunda venida. La revelación de la segunda venida de Cristo no tiene jamás la intención de promover la especulación ni de satisfacer la curiosidad de la gente. Así que ni el Señor lo reveló por eso, ni lo tomemos así. Gente, hoy está de moda, siempre, ¿verdad? Estará de moda, pero hoy más, hoy estamos en las épocas donde las profecías, los oráculos y todas esas cosas generan mucha inquietud, y los hombres quieren escuchar, no quieren escuchar el Evangelio, pero quieren escuchar cositas así como misteriosas y bueno, hermanos, la revelación de la segunda venida de Cristo nunca se nos da en la palabra de Dios ni para especular, ni para satisfacer la curiosidad, sino la idea aquí del Señor Jesucristo era darnos ese elemento perentorio que estimula nuestro peregrinar. Con perentorio quiero decir ese elemento concluyente o definitivo, ese elemento que presiona, que apremia a una particular manera de vivir, porque hermanos, no hay otro elemento como este a la verdad. Entonces, al considerar la segunda venida de Cristo como el punto de llegada, donde se definirá o se afirmará el fin eterno de los hombres, luego del cual solo habrá eternidad, sea cielo o sea infierno, los discípulos de Cristo somos llamados a vivir hoy de una manera particular. Hoy, sabiendo que Cristo vendrá por segunda vez. Ese no es un dato para que digamos, bueno, ya lo sé. No. Ese acto puesto al final como una meta de llegada, debe hacer que de ahí hacia atrás los discípulos de Cristo tengamos que adquirir una particular manera de vivir. Una particular manera de vivir. Debemos prepararnos. Nuestra vida aquí es una preparación para ese día. Debemos prepararnos para ese momento. Hemos insistido a lo largo de estas predicaciones que todo debe ser orientado hacia Dios, hacia su señorío, hacia su justicia, que todo debe ponerse en perspectiva de lo eterno, de las ganancias celestiales, de los tesoros de arriba. Y el Señor pone frente a nuestros ojos ese evento que dará el paso a eso mismo, a los tesoros celestiales, a las ganancias de arriba, a lo eterno, y es su segunda venida. Y aquí el Señor nos ofrece 3 recursos divinos para entender su mensaje. Vamos a mirar la metáfora, la semejanza y luego la enseñanza. Hablemos primero de la metáfora, versículo 35. La metáfora. La metáfora es una similitud de algo con algo. Versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es muy probable que para nosotros, en este tiempo, y para gente citadina, como la mayoría de nosotros, eso no comunique mucho. Ceñirse los lomos y encender las lámparas. Hablemos de lo primero, la metáfora. Ceñir los lomos es una expresión literal. Era un acto literal que luego se convirtió en una metáfora. Les recuerdo que en la época de las túnicas, como donde el Señor está parado en ese tiempo hablando,
eran épocas de túnicas, era gente del campo, había muchos trabajos manuales. Una túnica era algo que podía llegar a incomodar las labores fuertes del campo. Imagínense trabajar en el campo como pescador con una túnica larga, pasar por los sembrados de esta manera, cosas así. ¿Cuál fue la solución que ellos elaboraron? Ceñirse los lomos. Ceñirse los lomos era una manera muy particular de tomar su túnica y hacerle un amarre especial y apretarse bien el cinturón, lo que decimos. ¿Sí ve? Era algo literal. Usted se ceñía un poco, usted se ponía la túnica no tan holgada, pero un poco más pegada a usted, para que ahora sí, ¿qué había que hacer en el campo o pescando o caminando a veces arduamente? Con el tiempo, esto se convierte en una metáfora, que si yo le quiero decir a usted, bueno, póngase avisado, necesito que usted trabaje en esto, pero diligentemente, ¿qué le diría yo a usted? Cíñase los lomos y vaya para allá. ¿Ya? Entonces usted me entendía lo que yo quise decir. Hay un equivalente en nuestra época de ese cíñanse los lomos. Puede ser arremánguese y venga, ¿verdad? ¿Usted qué entiende? Quizás los niños que son a veces idos de los dichos de los antiguos padres deben saber que cuando le mandaban que arremánguese, no están empezando en moda, sino, no, navegas. Es decir, venga acá e involúcrese fuertemente en los trabajos. Ceñir los lomos viene a ser un llamado a ajustarse bien el cinturón, a resolver hacer algo con determinación, de prepararse para el trabajo, de entrar en labores esforzadas sin que nada lo interrumpa. Hablemos de lo segundo, las lámparas encendidas. La metáfora de las lámparas encendidas parte de la vida común de la antigüedad, donde se carecía de luz eléctrica, y en las noches era necesario mantener pequeñas lámparas de barro encendidas con un mechero que estaba en aceite. Unas pequeñas lamparitas llenas de aceite y se ponía un mechero. El mechero estaba empapado de aceite, así que se prendía allí y ese era su bombillo portátil o se colocaba encima del almud, ¿recuerda? Bueno, para los niños quizás y los jóvenes hoy no pueden ver una época donde eso no hubiera ocurrido. En Colombia no nos dejan olvidar de eso, ¿verdad? Porque de vez en cuando se nos va la luz. Pero, hermanos, ¿qué ocurre? No era tan fácil como usted hoy quiere solucionar el asunto de la luz, prenda la luz y usted se desentiende. ¿Me hago entender? Usted ya no tiene que decir, ay, el interruptor, usted la prendió, ya va a estar prendida. No así en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque si usted quería que la lámpara estuviera constantemente encendida, ¿qué le tocaba hacer? Mire, revisarla. ¿Qué? Que el aceite se iba consumiendo. Se consume el aceite, pues se apaga la luz. Así que si usted quería una recarga de 1 hora, pues póngale aceite de 1 hora, ¿verdad? Y si quería más, tenía que usted que estar el aceite de las lámparas. Eso incluye otra cosa, que la noche no era el buen momento para comprar el aceite, ¿no? Ay, compré el aceite, ay no, nos olvidamos. No es como hoy, me hago entender, 24 horas. Usted tenía que hacer provisión de aceite. ¿Con qué fin? Con el fin de tener reservas para llenar continuamente las lámparas de aceite y prender la luz. Como ve, no era dejar una luz prendida y desentenderse, era un trabajo que requería planeación, cuidado, estar pendiente. Más, como en el caso de la parábola que el Señor cuenta, si usted tenía que prender la lámpara indeterminadamente, usted podía colocar una lámpara y decir, bueno, ella se va a apagar, yo ya estaré dormido cuando ella se apaga. Pero en el caso de las personas que no sabían cuando su amo llegaba, ¿qué les tocaba hacer? Pues continuamente estar pendientes porque usted no sabía cuándo debía apagarla en esta ocasión. Entonces vino la metáfora con el tiempo,
de tener la lámpara encendida, ¿qué significa? Eso también se volvió una metáfora, una manera, sí, de estar pendiente, de estar atento a algo. Tengan sus lámparas encendidas. ¿Qué significaba entonces? Bueno, que yo no podía hacer algo y desentenderme y dejar que todo pasara. No. Bien, entendiendo las metáforas, navegando un poco en el mundo antiguo, rural, ¿qué significan las metáforas aquí? Ambas vienen a lo mismo, si se pudo dar cuenta. Nos hablan tanto ceñir los lomos como prender la lámpara o mantener la lámpara encendida. Nos habla de estar preparados, de estar pendientes, de hacer una revisión constante de algo, de ser previsivos en algo. Negativamente es no tener esa actitud confiada, liviana, descuidada. Ni siquiera la actitud normal con la que vivimos. Es tomar resoluciones en función de algo, tomar medidas gracias a algo. Y bueno, ¿y eso cómo se aplica con respecto al Evangelio, a la vida del discipulado a Cristo? Pues lo ilustraré con Romanos 13, versículos 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14 nos permitirá mirar el significado de estas metáforas a la luz del Evangelio, del seguimiento de Cristo. Dice Romanos 13, 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa para nosotros los discípulos tener ceñidos los lomos o las lámparas encendidas? Estar constantemente preparados, ¿para qué? Para el día que se avecina, porque ya está más cerca que cuando usted creyó. Usted no sé cuándo creyó, pero cuando creyó el día de la segunda venida estaba a una distancia. Hoy día está más cerca, el día de nuestra redención. Y entonces, al saber eso, ¿cómo debemos vivir? Metafóricamente, ceñidos los lomos o con la lámpara encendida. Pero ¿eso qué significa? Hermanos, que debemos andar como hijos de Dios. Debemos andar como de día. ¿Qué es andar como de día? Pues honestamente, santamente, piadosamente, buscando vivir una vida como si realmente creyéramos que Cristo vendrá por segunda vez y estaremos delante de Él dando cuenta de nuestra vida. Vivir de una forma que no deshonre esa expectativa que tenemos al frente. ¿Cómo es no ceñirse los lomos o apagar la lámpara? Es andar en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidias. Es estar proveyendo para la carne, como usted desamarra sus lomos o como usted apaga la lámpara. Es andando para la carne, es viviendo para la carne, es atesorando para el aquí y a la hora. Pero ¿qué es ceñir los lomos y tener la lámpara encendida? Es que su vida aquí ahora, sea una constante revisión, una preparación para la vida eterna. Aquí esas metáforas son usadas, el Señor las usa con el fin de advertir que los discípulos no deberían andar en sus pecados, dormitando en ellos, sino despiertos, alertas, pendientes, preparados, porque la salvación completa cada día está más cerca. Recuerde que el Señor dio la enseñanza, lo que significa para este contexto las metáforas. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estar preparados para la segunda venida de Cristo. Para eso el Señor usó esas metáforas.
Segundo, miremos la semejanza. Miramos la metáfora, segundo, la semejanza. El Señor usó dos parábolas para hacernos entender. Hermanos, yo cuando leo un texto como esto, y usted creo que también lo entiende, cuando ve tanto cuidado que el Señor usa para enseñarle este principio, les pone una metáfora al frente y luego les va a contar dos historias. Los discípulos del Señor solemos ser a veces de mente inmadura, infantil. Y a veces el Señor tiene que llevarnos así, ¿verdad? Como niños. A ver, si ya los lomos, la lamparita, y ahora les voy a contar dos historias para que la enseñanza, que es la misma, quede entendida. Ahora, el Señor no está usando una simple redundancia, sino que con estas parábolas va a incluir nuevos elementos y enfatiza otros que van a expandir nuestro entendimiento de la voluntad del Señor. Note las dos parábolas en los versículos 36 al 39, luego iremos una a una. Y vosotros sed semejantes, si ves la semejanza, a hombres, aquí siervos, que aguardan, o esperan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Mira, ahora ¿quién se está ciñendo? El Señor. El Señor. Algo así como, ustedes estuvieron esforzándose por mí. ¿Piensan que me van a servir en vano? No, ahora disfruten de mi generosidad. Se ciñe, dice, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Recuerde que esta es una parábola. No piense que esto es lo que va a hacer Cristo en un sentido, pero es la parábola. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Primera parábola. Segunda parábola. Pero sabed esto, va a lo mismo. Va a mostrarnos el mismo principio, pero desde un ejemplo distinto. Sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Tenemos que recoger brevemente algunas características de la primera parábola para entenderla. Mire, hermanos, los siervos de este señor era algo muy común. Señores que tenían siervos que obviamente daban su servicio en la casa. Y este hombre sale, según lo que usted lee, lo que el Señor Jesucristo contó, sale en alguna boda. Él sale a alguna boda y quedan los siervos en casa. Pero avanzada la noche, ellos le continuaban esperando fielmente. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cuando él llegara y tocara, entonces inmediatamente ellos le abrieran. ¿Cuál era el peor escenario? El que no deberían llegar a cometer. Pues ya que él se va, pues la lamparita se apagó, yo me aflojé el cinturón, estaba durmiendo por allá, y entonces tocó el Señor, y ahora todo el mundo, ¿verdad? Corra, prenda la lámpara, que no hay aceite, que la comida no está hecha, que todo eso pasa y el Señor está golpeando. ¿Qué dice el Señor? No hagan eso. Su actitud, además de estar velando, toma relieve si usted entiende qué es eso de la segunda y tercera vigilia de la noche. Para la época del Señor, realmente la noche empezaba a las 6 de la tarde. Bueno, para nosotros también, ¿verdad? Más o menos. Y de ahí en adelante las vigilias se contaban de a 3 horas. De a 3 horas. La primera vigilia de la noche, de 6 a 9, a 3 horas, ¿verdad? De 6 a 9. Pero no es el escenario que pone el Señor. Dice que si llegan a la segunda vigilia, ¿cuál es la segunda vigilia? De 9 a 12. Esa ya es una hora pesada, ¿verdad? Más si usted es un hombre de campo que se levanta con la salida del sol, ¿verdad? Y la tercera vigilia, como dice el Señor, más dura, ¿no? ¿De cuál? De 12 a 3 de la mañana. Los que prestaron servicio saben que esas horas son las que, el fusil lo sostiene a uno no sostiene el fusil, ¿verdad? Hermano, el sueño vence. El sueño vence.
¿Y cuál es la virtud de estos siervos? No solo estar preparados para cuando su Señor venga, sino estar preparados hasta en la segunda y la tercera vigilia de la noche. Hermanos, ellos han estado trabajando todo el día. Pero ¿qué ocurre? Ya llega la noche, llega tiempo de descansar, pero su Señor no está. ¿Qué son ellos? Ellos no son amos. Ellos dicen, no, Él verá a qué hora llegue. No, ellos son siervos. Y la espera de su Señor modifica la forma como ellos se enfrentan esa noche. El hecho de esperarlo les crea una ética particular. ¿Sí ve? Así que el Señor dijo, vendré. ¿Cuándo? Es una boda. Esto puede irse derecho. Pero vengo. ¿Cuál es el deber de los siervos? Estar preparados. Y estar preparados hasta en las horas más duras. Ahora, la segunda parábola, ya tenga eso a un lado, porque ya la parábola nos dio su enseñanza, pero vaya ahora desde otro punto de vista. El Señor usó otro recurso. Y nos cuenta un padre de familia que se entera que unos ladrones vienen esta noche a robar su casa. Se entera de ese plan. Así lo dice el Señor, ¿verdad? Si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, entonces vamos a suponer que está el padre de familia, entiende, es lo suficientemente previsor como para mirar que algo raro está pasando, ¿verdad? Que él dejó la cerca, estoy especulando, hermano, solo para que me entienda, que él dejó la cerca cerrada y ahora la cerca no tiene el pasador. Raro, ¿no? ¿Por qué no dejamos esto así? Que la ventana estaba cerrada, pero ahora la ventana está entreabierta. ¿Qué dice el Señor que hace este hombre? Dice la Biblia que velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Significa que él no va a dejar avanzar el intento de los ladrones por preparar las cosas para robar con facilidad. Y en la noche, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Prende el celular a las 2 de la mañana para qué? No, ese día no duerme, o esa noche no duerme, ¿no cree? Está ahí. ¿Qué hará con las lámparas? Todas encendidas. ¿Y cómo se pone él? Bueno, él entra aquí y, ¿verdad? Él velaría, cuidaría, se prepararía. Su actitud sería la de estar alerta, atento, tomaría precauciones. Es un hombre entendido, es un hombre pendiente y previsor. ¿Y sabe cuándo debería hacer su mayor labor? Cuando todos están durmiendo, porque el ladrón no viene en la mañana, bueno, no venía generalmente en la mañana a robar su casa cuando usted estaba ahí, pero en la noche aprovechando que usted está dormido. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, en la hora más dura le toca ¿qué estar haciendo? Todos sus vecinos duermen y él despierto. ¿Pero por qué, hermanos? El hecho de saber que el ladrón puede venir modifica en el presente mi vida, mis decisiones. ¿Nota alguna semejanza con la parábola anterior? Hermanos, van a lo mismo. En ambos casos son bienaventurados tanto los siervos como este hombre por hacer con esfuerzo lo que deberían estar haciendo. En el caso de los siervos, el Señor puede venir y los encontrará esperándole, haciendo los preparativos, viviendo para agradarlo y servirle. Es su amo y lo harán. Él les hallará ceñidos los lomos, listos para atenderlo y las lámparas encendidas. De otro lado, los ladrones, ¿qué van a encontrar en la casa? Que no hay una casa desprevenida, hay lámparas encendidas, movimiento, cuidado. Quizá ven por la ventana la figura de un hombre con su caña, ¿verdad? Para defender su casa y se desanimarán. El hombre salió adelante y con esfuerzo estuvo preparado. ¿Qué enseñanza el Señor nos da con esto? ¿Recuerdan las metáforas? ¿Qué enseñanza? Que hay que estar preparados. ¿Cuál es la enseñanza de las parábolas? Exactamente la misma.
los discípulos de Cristo, sabiendo que el Señor vendrá por segunda vez, modificamos nuestra manera de vivir hoy a la luz de lo que va a pasar más adelante. No decimos, nuestro Señor vendrá. Pero nuestro Señor tarda en venir, entonces viviré como yo quiera. No, si nuestro Señor vendrá, y gracias a que nuestro Señor vendrá, yo viviré de una manera singular, como un discípulo. Hermanos, todos nosotros, los discípulos de Cristo, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador a través de la fe en su sacrificio, debemos vivir de manera acorde al hecho que le esperamos. Pero hermanos, al no saber exactamente ni el día ni la hora de su venida, debemos entonces, hermanos, vivir siempre así. Así. El Señor conoce nuestra debilidad y quizás si Él hubiera dicho, vengo tal fecha, todos nosotros nos hubiéramos quizás visto tentados a vivir como queremos y encender la lámpara 5 minutos antes de que Él venga. No es así lo que quiere el Señor, sino que al no darnos la información de cuándo vendrá, quiere estimular en nosotros esa actitud de estar constantemente preparados, como si Cristo viniera hoy o mañana, o si se demorara 1000 años, pero nuestra actitud, ¿cuál debe ser? De estar siempre preparados, aún hermanos, en las horas más duras de esta época. Permítanme usar esta metáfora, aún en las horas más difíciles de la noche, cuando es difícil velar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aún vivir como discípulos, aún en los días y en las épocas más duras para ser un discípulo. Yo no creo que nunca ser discípulo de Cristo haya sido fácil. Lo que sí creo es que puede llegar a ser más difícil en ciertos momentos. Llamémosle así, en horas de la noche, metafóricamente hablando. Hay épocas donde mantener el discipulado de Cristo se vuelve más complejo. Y si así nos tocara, hermanos, y si así nos toca a todos, o si así le está tocando a usted ahora, ser un discípulo en la hora más dura de su vida, ¿qué debería estar haciendo? Ceñirse los lomos y tener las lámparas encendidas como quien espera a Cristo, haciendo la voluntad de Dios siempre, siempre, porque usted, le recuerdo, usted no es el amo, usted es el siervo. Quizás Primera de Pedro, capítulo 1, nos sirva de entendimiento. Y leímos primero Romanos, ¿verdad? Vivan de día, como con la lámpara encendida. Aquí muestra que Pablo entendió, y ellos ampliaron muchas veces las parábolas de Cristo, y aquí es Pedro. Mire cómo habla Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, y mientras Jesucristo es manifestado, ¿qué debemos hacer? Bueno, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que, hermanos, ¿cómo deberíamos estar viviendo hoy a la luz de la venida de Cristo? No deberíamos decir, todavía el anticristo no aparece, todavía estas cosas. Desde que yo soy pequeño, y literalmente desde que yo soy pequeño, tengo uso de razón, me están diciendo que Jesucristo ya viene.
Entonces imagínese ya un hombre entrado en años decir, pero desde chiquito me están diciendo eso y no ha venido. Eso se demora en venir. Entonces vivamos en los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. No, hermanos, era cierto y eso fue un acierto que me predicaran que Cristo ya viene. Eso fue lo que prometió, ¿no? Pero hoy estamos más cerca de ese ya viene. Y mañana estaremos más cerca. El punto es cómo deberíamos vivir nosotros a la luz de que Jesucristo será manifestado. Hermanos, siendo santos en nuestra manera de vivir, tratando de traer a nuestra memoria que estaremos delante de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que es andar vigilando, es andar, según Pedro, con temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es que usted se pregunte cada vez, ¿esto es bueno hacerlo? ¿Es malo hacerlo? A la luz de que el Señor vendrá y yo daré cuenta. Como el siervo que dijera, es bueno hacer esto a la luz de que mi Señor no tarda en venir. Por ejemplo, quiero tomar una siesta. ¿Eso es bueno a la luz de esto? Te diría, uy, no, eso es muy imprudente. ¿Qué tal la siesta se prolongue? Usted no esté atento. O, ¿sabe qué voy a hacer? Más tardecito voy por el aceite. Y entonces viene el Señor y no lo halla con su lámpara encendida. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? A la luz de lo que viene, ser capaces de modificar asuntos en nuestra vida. Es lo que está pasando. Y en este caso vivir en santidad, absteniéndonos de toda especie de mal, no regresando a los deseos de antes, pero conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. En 8 días vamos a mirar el versículo 43 de Lucas 12, y el Señor dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y para nosotros nos halla haciendo así, ¿qué? Hermanos, y aquí permítame tomarme de mi contexto. Bienaventurado el Señor. Bienaventurado, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, buscando el reino de Dios y su justicia, orientando todas las cosas para la eternidad, viviendo para hacer tesoros celestiales, no acumulando tesoros para el presente, sino viendo como la más alta ganancia estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bienaventurado el siervo al cual el Señor lo halle viviendo así, esforzándose por la gracia para hacer la voluntad de Dios, viviendo en santidad aún en los escenarios más desgastantes y duros. Mientras otros duermen, mientras otros se divierten en la carne, los discípulos del Señor debemos estar velando, preparándonos, como que el Señor no tarda en venir. Y por último, algo más obvio, y es la enseñanza. La enseñanza es muy obvia. El Señor levantó su enseñanza desde unas metáforas y desde unas semejanzas. Y mire cómo concluye el versículo 40. Vosotros pues, es decir, ya mis discípulos, abandonemos los ejemplos. Ahora ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, ¿por qué el Señor les diría a sus discípulos que deberían estar preparados? ¿Acaso no sería de lo más natural, normal y consecuente que uno esté preparado para la venida de Cristo? ¿No debería ser lo más normal y lo más natural? Que si Cristo viene, pues yo me preparo. Pues lamentablemente, hermanos, los discípulos de Cristo solemos perder de vista el elemento escatológico de nuestra fe. Y nos empezamos a distraer, nos empezamos a ocupar en otras cosas, nos descuidamos y resultamos viviendo para lo que el mundo vive. Mire cómo quitamos el cinturón y mire cómo apagamos la lámpara, viviendo para el comer, el beber, el cómo y dónde vivir, el pasear, el invertir, tal cual como los gentiles.
Exactamente vivimos igual como los que no están esperando a que su Señor regrese. Completamente igual. ¿Qué lo hace distinto? El domingo. El resto, usted vive como quien no espera a su Señor. Desafortunadamente los discípulos se aflojan el cinto de sus lomos, dejan apagar las lámparas, sus vidas no reflejan que esperan al Señor, ni la consumación de todas las cosas, ni mucho menos parece que esperan una eternidad. Duermen, se distraen y caen en ese círculo mundano de vivir para lo que el mundo propone. Hace 30 años, ¿qué nos ponía el mundo a comprar, hermanos? ¿No había nada, seguro? ¿Ninguno se dejó llevar por la moda? ¡Qué bien! Muy bien. Hoy el mundo nos ha puesto a comprar tecnología, ¿se ha dado cuenta? El mundo nos maneja. ¿Sabe cómo la mayoría de creyentes andan? Es lo que el mundo les propone. Eso es. Yo le pregunto, hermano, esta pregunta escrutadora. Si hoy su Señor viniera, ¿qué lo hallaría haciendo? ¿Cómo lo halla viviendo? ¿O en qué cosas lo encontraría usted? Pero por favor, no piense en el sentido más superficial de esta pregunta. Uno de los daños más grandes que ha hecho la superficialidad bíblica es llevar a la gente a pensar que si muriera hoy, o si hoy viniera el Señor, ¿qué lo encontraría haciendo en ese preciso momento? No me malentienda, yo no pregunté eso. Quiero ser muy claro en esto. Creo que todos nosotros hemos sido contaminados por este pensamiento. Se nos ha dicho siempre, si Cristo viniera hoy, ¿qué lo hallaría haciendo? Entonces uno piensa, ¿en qué me hallaría haciendo en este preciso instante? Entonces la gente dice esto, ay, a mí me gustaría morir, o que me sorprendiera la muerte, o que el Señor viniera cuando yo estuviera orando. No importa que en los 6 días restantes usted viva para el comer y beber, pero ¿a usted le gustaría que el Señor lo encontrara? Orando, porque usted cree que es como el Señor lo encuentre en el acto. ¿Qué es lo importante? Muchos dicen, ay, me gustaría a mí que el Señor viniera cuando yo estuviera escuchando un sermón. Y usted se anima con eso, no importa si para los 6 días y 23 horas restantes del 7º día, usted vivió para sí, y no para el Cristo, no para el reino, pero usted quiere que el Señor lo sorprenda a usted escuchando un sermón. Esa no fue mi pregunta. Eso puede crear hasta esclavitud en un individuo. Yo sé que usted lo ha pensado. Y si el Señor viene cuando yo justamente estoy durmiendo, y me dormí fue viendo una película, ¿qué me va a pasar? Ay, no, por eso es mejor antes de dormir, es mejor dormirse leyendo la Biblia que viendo una película. No, mi hermano, eso es crear esclavitud. Ese no es el punto, hermanos. No es lo que el Señor le encuentra haciendo en el preciso momento. Él llega, una persona, esto es de la vida real, que nos tenemos que entender lo que la ignorancia bíblica hace en muchos lugares. Una persona se acercó a un hombre que fue arrollado por un vehículo y este cristiano se acercó para hacerle repetir la oración de fe, porque esto es lo que se ha creído de la manera más descuidada y superficial, que el punto es que si la muerte lo sorprende, entonces lo encuentre haciendo algo piadoso. No, hermanos. El punto no es que Dios, Cristo, nos encuentre haciendo algo piadoso, es que nos encuentre habiendo vivido en la piedad, vivido en el temor de Dios. No es cómo muere, es cómo vive. Imagine el hombre que empieza a preparar la mesa cuando su amo justo está entrando en casa.
o el padre que empieza a cuidar su casa cuando ya está escuchando ruidos adentro. No es el preciso momento. Es que ha hecho con su vida. No con los 5 minutos previos a la segunda venida de Cristo. Ni el minuto antes de morir lo que le salva. Gente va a los hospitales. Este está muriendo. Repita esta oración. No es cómo muere, es cómo vivió ese hombre. Ni es lo que el Señor lo encuentra haciendo, aunque eso tiene algo de verdad, hermanos. A usted no le gustaría ser sorprendido en un lugar impío, ¿verdad? Ni en actos impíos cuando el Señor venga. Pero no es ese el punto que el Señor enseña. Es cómo ha vivido, que saca usted con estar aquí. Si a partir de que sale de esa puerta, usted no es un discípulo, usted vive para comer, beber. ¿En dónde y cómo vive? ¿En qué se pone? ¿En qué compra? ¿En cómo invierte para esta vida? Eso es lo que el Señor estaba enseñando aquí. Y cuando el Señor regrese, ¿qué lo encontrará haciendo? ¿Sabe? El Señor ya anticipó este escenario y sus palabras fueron bien duras. Mateo 25, 1 al 13. Acompáñeme, por favor, porque este pensamiento, con la gracia de Dios, quiero atajarlo en su mente. No quiero que prospere ese pensamiento de que lo más importante es que el Señor me encuentre aquí así. Bueno, todos, yo también quisiera que el Señor me llamara a su presencia o que Él viniera estando en otra actividad. ¿Pero qué si me encuentras lavando el carro? ¿Será que debo tener temor? Ocupado en las cosas del mundo. No es exactamente el tiempo, sino ¿cómo vivió? Mateo 25, 1 al 13. Esto es duro, esto es fuerte. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esto es un ritual antiguo, hermanos. Nos toca entender allí. 10 mujeres vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, también se les dio lo necesario. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. ¿Está bien? Superficialmente, hermanos, a la vista, ¿cómo parecían las 10 mujeres? Igual, todas con sus lamparitas aquí y todas durmiendo. ¿Cierto? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya estaba ahí, hermanos. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Tenían aceite? Sí, pero no suficiente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, recuerdo que es un pueblo, no es un supermercado esquinero, es un pueblo, iban a la plaza seguramente a una hora donde ya no se vende. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no os conozco. Enseñanza, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos y amigos, puede que sí sea importante que el Señor nos sorprenda siendo el día de la muerte o el día de su segunda venida, pero no es la intención del texto. Yo le pregunté si viniera Cristo hoy día, ¿qué lo haya haciendo? ¿Cómo lo haya viviendo? ¿En qué cosas lo encontraría? Es decir, ¿en qué ha invertido usted su tiempo hasta el día de su muerte?
¿En qué se encuentra invirtiendo su existencia? ¿De qué le serviría si el Señor viniera hoy y lo encuentra en una iglesia si los 6 días anteriores ha hecho lo que ha hecho por años? Vivir para su propio reino, sus propias cositas, sus problemas, sus asuntos y no para Dios. ¿Es usted el que vive ocioso en Cristo? ¿Ha estado durmiendo en los caminos de Cristo sin santificarse, sin hacer progresos en la fe, sin servir a los santos, sin dar testimonio? La vida se le va a ir a usted. Y el Señor vendrá y lo encontrará en lo que ha venido haciendo los últimos años de su vida. Ocioso en Cristo. Y cuando Él venga, ¿de qué aceite quiere pedir prestado? Esto es completamente individual. Y esto conociendo el tiempo, dijo el apóstol, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora, hermano, ya es hora, hermana, de levantarse del letargo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, la noche está avanzada. ¿A alguien le queda duda de eso? ¿De que los días son malos? La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, y yo diría, hay cosas semejantes a estas, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Debe estar provisto de Cristo, de su justicia, por supuesto, pero también de esa particular manera de vivir en que los discípulos del Señor viven. El Señor enseñó, vosotros pues también estad preparados. No se confíe en su percepción, no se confíe. Si está ocioso y sin fruto, menos confíe en su percepción. Si ese día está velado aún para los hijos de Dios, mucho más está velado para los ociosos y sin fruto. Hermanos, Cristo vendrá. Y aunque de alguna forma el Señor nos dio cierta guía para saber que los tiempos se vienen acercando, el elemento principal, su segunda venida, Dios lo puso solo en su potestad. No se confíe en su percepción, porque el mismo Señor dijo, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Dónde esperaría usted encontrar al Señor? Como presentan en algunas películas, ¿no? Todo eso así, todo echando llamas el piso, todo el mundo desollándose. Y usted dice, ahí es donde Cristo viene. Pues es muy fácil saberlo, ¿no? Si así fuera. A la hora que no penséis, ¿sabe, hermano? Es muy probable que muchos de los que usted conoce, y Dios quiera que ninguno aquí se encuentre haciendo lo común. No era el tiempo en que lo pensaba, no estábamos en ningún cataclismo, no se partió la tierra en dos, no dejó de llover, todo parecía normal y el Señor llegó. A la hora que no penséis. Sé también por la Escritura que habrá asuntos que nos darán ciertos avisos, hermano, pero estos avisos solo se ven por la fe. Y si usted no es un hombre de fe, una mujer de fe, los va a vivir y ni cuenta se dará. Él vendrá, su iglesia le espera, pero no le espera mirando el cielo y suspirando. Le espera buscando el reino de Dios. Le espera orientando todo hacia lo eterno. Su iglesia le espera haciendo la voluntad de Dios. Su iglesia le espera viviendo en santidad. Su iglesia le espera ayudando las labores del pueblo de Dios. Le espera en fe, le espera con amor, le espera haciendo todo eso y le espera en las horas más duras, cuando es bien difícil ser discípulo de Cristo. Y cuando el Señor llegue, les recompensará por gracia y eternamente. Por tanto, como dijo Pedro,
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que el Señor nos ayude a estar preparados para cuando Él regrese. Oremos.